Decíamos que las enzimas eran sustancias que ayudaban a que se realizara efectivamente una reacción metabólica. Recordando que el metabolismo son todas esas reacciones químicas que ocurren al interior de una célula. En ese orden de ideas, vamos a destacar dos tipos de reacciones que tienen que ver con energía. Esas reacciones son la reacción exergónica, la cual libera energía, y la reacción endergónica. Esta reacción endergónica, al contrario de la exergónica, esta consume energía, es decir, necesita energía para llevarse a cabo, consume energía. Bueno, entonces tenemos las exergónicas y las endergónicas. Veamos aquí el diagrama. Para una reacción exergónica, los dos reactivos, supongamos el reactivo A y el reactivo B, interactúan y vamos a obtener, por ejemplo, el producto C y el producto D. Eso es lo que ocurre en una reacción normal. A más B produce C más D. Pero en una reacción exergónica, que es esta que estamos mirando en este momento, esa reacción exergónica va a liberar energía en ese proceso. Esto es una reacción exergónica, la cual, cuando el reactivo se convierte en producto, libera energía. Siempre una reacción exergónica va a liberar energía. Y esa energía, en términos biológicos, siempre se va a almacenar en una de varias moléculas. La principal es la molécula de ATP. La molécula que transporta la energía liberada por esa reacción. La otra reacción que existe es la reacción endergónica, que ya dijimos son las que consumen energía. Entonces, en este caso, los reactivos, supongamos el reactivo A y el reactivo B, para producir, para obtener el producto C y el producto D, necesariamente debe absorber energía. Entonces se necesita que la energía esté disponible para que A y B se puedan convertir en C y D. Entonces, la exergónica libera la energía, mientras que la endergónica consume la energía. Estas dos reacciones nunca vienen solas, es decir, nunca voy a encontrar una exergónica por una parte y una endergónica por otra. Siempre vienen juntas. Entonces, la reacción exergónica libera la energía que consume la reacción endergónica. Siempre será así. La energía que libera la exergónica la consume la endergónica. A esto le llamamos reacciones acopladas. Reacciones acopladas. La una depende de la otra. E igualmente, los productos de una pueden ser los reactivos de la otra. En la imagen se ven de igual color. ¿Sí? Eso me puede indicar que muy probablemente estos reactivos se conviertan en estos productos y que estos productos puedan ser estos mismos reactivos. Es decir, tendría una reacción cíclica, donde lo único que estará circulando y no puede ser cíclico sería la energía, porque la energía se gasta para hacer otros trabajos, mientras que la materia puede circular. Entonces, en un tipo de reacción acoplada, y esto es importante, en una reacción acoplada, ¿qué se puede reciclar? Se recicla materia, reactivos y productos. No se recicla, no se recicla la energía. En una reacción acoplada, estas reacciones acopladas son del metabolismo. Puedo reciclar la materia perfectamente, pero no puedo reciclar la energía. La energía jamás se puede reciclar, no se puede reutilizar. Ella simplemente se consume y se acaba. Bueno, se transforma en otra cosa.
Bien, seguimos. Ustedes recordarán esta gráfica que la trabajamos en grado décimo y nos indica cómo una reacción debe llegar a un punto llamado el punto de complejo activado para llevarse a cabo. Si observamos aquí tenemos la reacción de oxidación de la glucosa, más conocida como respiración celular. La glucosa y el oxígeno están en este nivel de energía. Ellos deben incrementar su energía hasta lograr el punto de complejo activado. A partir de ahí, la reacción se lleva a cabo y obtengo los productos de la respiración, CO2 y vapor de agua. Siempre es así. Ahora, la enzima, la función de la enzima como tal, es reducir la cantidad de energía que requieren la glucosa y el oxígeno para llegar al complejo activado. Esa es la función de la enzima. Reducir esta energía, la energía de activación. Esa es la función. Entonces, la enzima lo que hace es que reduce la energía necesaria de la glucosa y el oxígeno para lograr el complejo activado. Por eso la reacción se acelera, por eso la reacción se optimiza, porque la enzima redujo la energía necesaria, la cantidad necesaria de energía para que se lleve a cabo la reacción. Vemos aquí entonces, la curva roja me representa una reacción no catalizada. Mientras que la curva azul me representa una reacción catalizada. Y en todos los casos, ¿quién fue el catalizador? La enzima. Por eso la enzima hace más rápido o logra que la reacción se lleve a cabo más rápido. Siempre será así. La enzima acelera y optimiza la reacción. ¿Cómo? Reduciendo la energía de activación requerida. Esa es la función de la enzima. Bueno, ya sabemos qué es lo que hace en términos generales, pero ahora vamos a ver cómo actúa realmente. Veamos. Este es el bosquejo de cómo funciona una enzima en el sistema del metabolismo. Observe que en el momento 1, esto que tenemos aquí en violeta es la enzima. Y lo que tenemos aquí en azul y verde son sustratos, entiéndase moléculas. Voy a llamarla la molécula A y la molécula B. La molécula A y molécula B tienen que reaccionar. Para que ellas reaccionen, necesitan lograr la energía de activación. ¿Qué hace la molécula? Va a facilitar el encuentro de estas dos moléculas A y B para que logren un enlace químico efectivo. ¿Cómo lo logra? La enzima funcionará como un molde en el cual la molécula A y la molécula B puedan interactuar efectivamente y lograr los enlaces requeridos. Los enlaces los represento aquí con estas líneas. Observe que la enzima originalmente tenía una forma de cuadrado en su hendidura. Cuando la molécula A y B entran en contacto con la enzima cambia de forma, observe. Ese es el truco que usa la enzima. Cambia de forma, ¿para qué? Para ubicar de forma conveniente a la molécula A y B y facilitar que ocurran los enlaces que ya hemos mencionado. Una vez la molécula A y B se han convertido en un nuevo producto al cual voy a denominar producto C, la molécula de la enzima cambia una vez más de forma y las libera. Ya ha hecho su trabajo. Entonces, las moléculas A y B dieron origen al producto C, gracias al trabajo de la enzima. ¿Cuál fue el trabajo de la enzima? Servir de molde
tomarlas, colocarlas de forma conveniente, propiciar los enlaces y liberarla. Ese es el trabajo que hace la enzima. Ahora dirá usted, bueno, ¿cómo hace la enzima para cambiar de forma? Aquí viene el proceso de la energía. Para que la molécula, que recordemos la enzima es una proteína, para que ella pueda cambiar de forma, consume energía. Debe ingresar energía. Cuando ingresa energía en forma de ATP, generalmente, la molécula de la enzima cambia de forma. Eso es lo que hace que ella cambie de forma. Adquiere la energía para que se pueda reacomodar su estructura de proteína y pueda facilitar el encuentro de la molécula A y B. Una vez ha hecho el trabajo, es decir, ya la energía ha hecho su cometido, ha logrado su cometido, retorna a la forma original de la enzima y libera las moléculas producto. Siempre será así. E igualmente, como usted podrá ver aquí, la enzima queda otra vez con la forma que tenía originalmente, dispuesta para recibir otros sustratos, es decir, otra molécula A y B para hacer el mismo proceso. Esa es la forma general en la que actúa una enzima. Siempre va a actuar sobre un sustrato. ¿Y qué es el sustrato? Las sustancias reactivas. Los reactivos que vayan a ingresar a esa reacción. Bueno, ahora veamos unas vías metabólicas. Aquí tenemos vías metabólicas o rutas metabólicas. ¿Qué es una ruta metabólica? Es simplemente un proceso metabólico en el que un producto se convierte en otro por la intermediación de una enzima. Entonces veamos esta ruta. La ruta 1, donde el reactivo o el sustrato A se convierte en sustrato B gracias a la acción de la enzima 1. Asimismo, el sustrato B se convierte en sustrato C por acción de la enzima 2. E igualmente, el sustrato C se convierte en sustrato D por acción de la enzima 3. Y finalmente, el sustrato D se convierte en sustrato E por acción de la enzima 4. Esa es una ruta metabólica. Entonces, tomamos desde el sustrato A y obtuvimos un sustrato E. ¿Con base en qué? En la acción de las enzimas. Obviamente aquí ingresarán otras sustancias o se desprenderán algunas. El caso es que siempre que yo tenga la transformación de un sustrato en otro, ingresó materia o salió materia, pero siempre va a ser mediada, es decir, siempre va a haber involucrada una enzima. Observen que aquí hay algo curioso y es que el sustrato C, por la acción de una enzima 5, se puede convertir en un sustrato F. Aquí tenemos una segunda ruta metabólica. Hay dos opciones. La ruta 1, que termina en sustrato E, o una derivación en la ruta 2, que terminará en el sustrato G. En todas ellas observe que siempre, para pasar de un sustrato a otro, siempre usamos enzimas diferentes. La enzima es absolutamente exclusiva para una reacción. Significa que la enzima 1 solo puede catalizar al sustrato A. La enzima 2 solo puede catalizar al sustrato B. La enzima 3 puede catalizar al sustrato C para convertirlo en D. Y la enzima 5 solo puede catalizar al sustrato C para convertirlo en F. Significa esto, y fue lo que ocurrió en la lectura de un gen, una proteína, en la que los científicos anularon, supongamos, la enzima 2. Si anulo la enzima 2, el proceso llegará de sustrato A sustrato B. Y de aquí, la ruta metabólica se interrumpe y nunca voy a obtener sustrato E ni sustrato G. Fue exactamente eso lo que ocurrió
o lo que nos narraban que había ocurrido en la experimentación de un gen, una proteína. Ahora vamos a ver cómo hace una enzima para activar o bloquear o inhibir su funcionamiento. Si una enzima funcionara todo el tiempo, ocuparía o gastaría todos los sustratos del organismo y terminaría la célula llenándose de producto y escaseándole el reactivo. Para ello, las enzimas tienen un mecanismo que las inhibe, es decir, que bloquea su proceso. Para ello vamos a ver las partes que intervienen en el proceso. Primero tenemos un sustrato. Recordemos que un sustrato es una molécula que está representado aquí con esta figura azul. Tenemos la enzima, que ya dijimos que era de color violeta, y dentro de la enzima encontramos el sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Es el lugar donde el sustrato va a sufrir o va a recibir la acción de la enzima, ya sea o descomponerlo o sintetizarlo. La otra parte que encontramos aquí se llama el sitio inhibidor no competitivo. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, sustrato, la sustancia sobre la cual actuará la enzima. La enzima como tal, destacada en violeta. El sitio activo, el lugar donde se ubica el sustrato. Sitio inhibidor, un lugar especial en la proteína, en la enzima, en la proteína de la enzima que vamos a ver a continuación. Entonces, empezamos. Para que una enzima se inhiba, es decir, se bloquee su proceder, pueden ocurrir dos cosas. Una inhibición competitiva. ¿Qué es esto de la inhibición competitiva? Como usted se puede dar cuenta, para que la molécula pueda, la enzima pueda llevar a cabo su proceso, necesita que el sustrato se ubique en el sitio activo. Para que la molécula de la enzima no pueda realizar su proceso catabólico de catalización, ¿qué tengo que hacer? Bloquear el sitio activo. ¿Y cómo lo bloquean? Con una molécula inhibidora. Es una molécula que está cerca a la enzima y se ubica en el sitio activo, bloqueando la entrada del sustrato. Por lo tanto, el sustrato no va a hacer contacto con la enzima y por lo tanto no se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, esto es una inhibición por competencia. Es decir, la molécula inhibidora compite con el sustrato por ubicarse en el sitio activo. Esa es la primera inhibición, competitiva. Una molécula compite con el sustrato. La segunda, inhibición no competitiva. En este caso, lo que hacemos es que la molécula de enzima, ya sabemos que ella cambia de forma. Si se le ubica una molécula inhibidora no competitiva en el punto que habíamos visto anteriormente, es decir, en el sitio inhibidor, en este sitio, eso va a obligar a que la molécula cambie de forma. Observe que ella ya ha cambiado de forma. Ya no tiene la forma circular que tenía antes, en la que el sustrato podía encajar perfectamente. Ya no lo tiene. Ahora tiene una forma de V, de V. Por lo tanto, el sustrato no encajará con el sitio activo. Por lo tanto, no se pueden acoplar. Y si no se pueden acoplar, no hay reacción. Entonces, ¿cuál es el propósito de la inhibición no competitiva? Hacer que la molécula de la enzima cambie de forma para que el sustrato no se pueda encajar en el sitio activo. Como se darán cuenta, el sitio activo quedó libre, no está ocupado por nadie, pero el sustrato no se puede ubicar ahí porque no puede encajar. Y el sustrato solo se ubica en una molécula de enzima en la cual encaje geométricamente. La molécula inhibidora logró el cambio de la enzima. Por lo tanto, no se pueden ubicar el uno con el otro y la reacción no se lleva a cabo.
Vemos aquí entonces una vía metabólica en el que la treonina es el reactivo inicial. Entonces, esta treonina será catalizada por la enzima 1, produzco sustrato A, luego enzima 2 actúa, produce sustrato B, y así sucesivamente por toda la ruta metabólica hasta obtener la isoleucina, que es el producto final. Cuando por alguna manera la célula ya tenga suficiente isoleucina, la misma isoleucina será el inhibidor, se convierte en el inhibidor de la enzima, lo que hace que se bloquee el producto, la obtención de producto, por lo tanto, la ruta metabólica se detiene. Esa es una de las formas en las que la célula garantiza que no se va a llenar de producto y va a agotar todo el reactivo. Cuando la célula ya tiene la cantidad necesaria de isoleucina, la misma isoleucina se convierte en la molécula inhibidora de la enzima que cataliza la ruta metabólica. Como se darán cuenta, es un proceso en el que la misma sustancia producto se convierte en el inhibidor de la reacción. Y esto es todo para las enzimas.